¿Cuáles son las características del enfoque de investigación cualitativa? El enfoque cualitativo también se guía por áreas importantes de investigación o problemas. Sin embargo, en lugar de la claridad de la investigación y las hipótesis precedidas por la recopilación y el análisis de datos, como la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Estas actividades a menudo se usan primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes para luego ser formuladas correctamente y respondidas. La acción de investigación se mueve dinámicamente en ambas direcciones, entre los hechos y su interpretación, y es un proceso muy circular, y la secuencia no siempre es la misma, varía según cada estudio específico. A continuación, se pasará a observar y analizar la siguiente figura, pero debe tenerse en cuenta que esto es simplemente un intento, porque su complejidad y flexibilidad son más importantes. Para comprender la figura, se debe observar lo siguiente. Aunque ciertamente existe una primera revisión de la literatura, se puede completar en cualquier fase del estudio y el apoyo del enfoque del desarrollo del problema del informe de resultados. La teoría del proceso está representada por las líneas. B. En la investigación cualitativa, generalmente es necesario volver a los pasos anteriores. En consecuencia, las flechas de las fases que van desde la inmersión inicial hasta el campo hasta el informe de resultados se muestran en dos direcciones. Por ejemplo, el primer diseño del estudio se puede modificar definiendo la muestra inicial y fingiendo tener acceso a él. Puede ser el caso observar a ciertas personas en su entorno natural, pero por cualquier razón, encontramos que esto no es una pregunta. Hacer observaciones que solo, por lo tanto, los entornos de muestra y estudio deben variar y el diseño deben ajustarse. Esta era la situación de un estudiante que quería observar en gran medida criminales con ciertas características en prisión, pero recibió acceso y tuvo que ir a otra prisión, donde entrevistó a criminales menos peligrosos. De la misma manera, al analizar datos, se puede ver que se requieren más participantes u otros que no se prevén al principio, lo que modifica la muestra originalmente proyectada. O lo que debe analizarse otra clase de datos que no se consideran al comienzo del estudio. Por ejemplo, solo se han planeado entrevistas y documentos valiosos para las personas que pueden ayudar, como el caso de sus diarios personales. C. La inmersión inicial en el campo significa aumentar la conciencia del entorno o el contexto en el que se realizará el estudio, identifica a los informantes que proporcionan datos y guían a través del sitio, ingresan y serán compensados por la situación de la investigación y verificar la viabilidad del estudio. D. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases realizadas casi simultáneamente. Además, el enfoque cualitativo tiene las siguientes características. 1. El investigador representa un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus enfoques no son tan específicos como los problemas cuantitativos del enfoque y la investigación no siempre se han conceptualizado o definido por completo. 2. Los datos, como se observa, generalmente requieren la teoría fundamentada, Sternberg, 2002, con la que observa lo que está sucediendo. Es decir, la investigación cualitativa se basa más en el proceso lógico e inductivo, explora y describe, luego generan perspectivas teóricas. Van de individuales a general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador cuestiona que una persona analiza los datos que obtuvo y que saca ciertas conclusiones. Más tarde, entrevista a otra persona, analice esta nueva información y examine sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, afecta y analiza más entrevistas para comprender lo que está buscando. En otras palabras, se produce a través de datos y más datos, hasta que alcance una perspectiva más general. 3. En la mayoría de los estudios cualitativos, no se evidencia la hipótesis, se generan durante el proceso y se perfeccionan a medida que se recopilan más datos o el resultado de un estudio. 4.
El enfoque se basa en métodos de recopilación de datos no estándar o totalmente predeterminados. No se realiza una medición numérica, por lo que el análisis no es estadístico. La recopilación de datos es obtener las perspectivas y opiniones de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. Las interacciones entre individuos, grupos y comunidades también son interesantes. El investigador exige problemas abiertos, recopila datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, que los describe y analiza y convierte en sujetos que conectan y reconocen sus tendencias personales. Todd, 2005. Por esta razón, la preocupación directa del investigador se concentra en las experiencias de los participantes, como fueron seleccionados y observados. Serman y Webb, 1988. Patton, 1980, 1990, define datos cualitativos, como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos observados y sus manifestaciones. 5. Como se expresa en párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recopilar datos, como observación no estructurada, entrevistas abiertas, examen de documentos, discusión grupal, evaluación de experiencia personal, historias de vida e interacción. Interacción e introspección en la comunidad o comunidades. Este es el momento adecuado para suscribirse a mi canal y dar clic en la campanita para ser notificado cuando suba videos como este. 6. El proceso de investigación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su objetivo es reconstruir la realidad, como observa los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque es necesario considerar todo, sin reducirlo al estudio de sus partes. 7. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los eventos, es decir, no existe manipulación o estimulación en relación con la realidad. Cornette, 2003. 8. Asociando que la realidad se define por las interpretaciones de los participantes en la investigación sobre sus propias realidades. Por lo tanto, varias realidades convergen, al menos la de los participantes, el del investigador y lo que sucede a través de la interacción de todos los actores. Además, estas son realidades modificadas a medida que ocurre el estudio y las fuentes de datos. 9. Para lo anterior, el investigador ingresa a las experiencias de los participantes y refuerza el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Por lo tanto, la diversidad de ideologías y cualidades de los individuos está en el centro de investigación. 11. La investigación cualitativa no tiene, necesariamente, la intención de generalizar los resultados de las poblaciones más grandes en muestras representativas probables, ni siquiera buscan regularmente que sus estudios se reproduzcan. 12. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas de interpretación que hacen que el mundo sea visible, transforme y se convierta en una serie de representaciones en forma de observaciones, notas, grabaciones y documentos. Es un naturalista, porque estudia objetos y seres vivos en su contexto o entorno natural y todos los días, e interpretación, porque trata de tener sentido para los fenómenos de acuerdo con los significados que las personas otorgan. En el enfoque cualitativo, hay varias concepciones o estructuras de interpretación, como ya se mencionó, pero en cada uno de ellos hay un denominador común que se puede colocar en el concepto de modelo cultural. Colby, 1996, que comienza a partir de la premisa de cualquier sistema cultural o social tiene una forma única de comprender situaciones y eventos. Esta cosmovisión, o forma de ver el mundo, afecta el comportamiento humano. Los modelos culturales están en el centro del estudio de cualitativas, porque son entidades flexibles y maleables que constituyen estructuras de referencia para el actor social y son construidas por los inconscientes, transmitidos por otros y la experiencia personal.
Creswell 1997 y Neumann 1994 sintetizan las principales actividades del investigador cualitativo con los siguientes comentarios. Adquiere un punto de vista interno dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o una cierta distancia como observador externo. A. Utilice diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de manera flexible, dependiendo de los requisitos de la situación. No defina las variables para tratarlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas, esquemas, tarjetas o pinturas humanas, extendidas para generar descripciones muy detalladas. Extraiga el significado de los datos si no necesita reducirse en números o analizarlos estadísticamente, aunque el número se puede usar en el análisis. Comprender los participantes estudiados y desarrollar empatía por ellos, no solo registra hechos objetivos, frío. Haga una doble perspectiva, analice los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, probablemente se estudiará la realidad subjetiva. Observe los procesos sin romper, modificar o imponer un punto de vista externo, pero según lo perciben los actores en el sistema social. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad. Para contacto con nuestro equipo de asesoría de tesis, trabajo especial de grado o cualquier otra investigación, formulación de proyectos sociales, económicos, psicológicos y científico, no dude en escribirnos a asesoríatesis60@gmail.com, jpleal@yahoo.com o comunicarse por el WhatsApp 58 412 439 2585. Profesor de Leal.